Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Seguimos edificando nuestra vida espiritual, tomando de esa fuente inagotable que es la palabra de Dios. El tema que queremos esta vez abordar es honestidad para con Dios. Y tenemos al pastor Álvaro Díaz con nosotros. Él es pastor de la Iglesia de la Universidad Adventista de Colombia. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor, por esta invitación, y es un gozo para mí poder compartir estas enseñanzas valiosas de la palabra de Dios. Amén. Pastor, comencemos con el concepto de honestidad en un mundo que, está en dificultades en ese aspecto. Sí, es cierto. Estamos en un mundo donde el ser deshonestos es común, y hablando también de países como Colombia, es una situación triste en la que vivimos con la deshonestidad en todos los niveles de la sociedad. La honestidad es lo que vamos a resaltar a la luz de la palabra del Señor, y recordemos que la honestidad es sinónimo de coherencia, ¿no? Es vivir, practicar lo que hablamos, lo que predicamos, hacerlo, vivir en la verdad, vivir en la verdad. Honestidad y verdad van juntas siempre, Sí. ¿no, pastor? Pastor, y hablemos entonces de ese concepto a la luz de la Sagrada Escritura, del tema espiritual, de lo que dice la palabra. Sí, la palabra del Señor encontramos un llamado a vivir en Cristo Jesús, y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de esa manera el Señor quiere que nosotros caminemos de acuerdo a su ejemplo, en una vida transparente, una vida sin trampas, una vida sin atajos, una vida en fidelidad, en obediencia a nuestro Padre Celestial. Pastor, y a propósito del ejemplo de Jesús, Él presenta principios importantes. Ese, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Muy bien. Sí, este texto de San Lucas, capítulo 16, versículo 10, es un texto que nos invita, como dice en la letra, el que es fiel en lo muy poco. En lo muy poco. Y ahí También, enfatiza, ¿no? Muy sí, poco. Muy poco. También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Encontramos aquí entonces ese llamado de Dios, de que nosotros en las cosas pequeñas seamos leales, seamos honestos y seamos fieles al Señor, y fieles también en nuestro trato con la gente, con el prójimo, en nuestros negocios, en nuestro deber como ciudadanos, a nuestros deberes ante el gobierno. La honestidad lo debe permear todo en nuestra vida práctica, y en la lección que estaremos compartiendo en este momento, vamos a mirar que Dios también espera de nosotros una fidelidad, una mayordomía, que seamos administradores fieles, y que en eso no estemos con doble cara, sino que sinceramente podamos estar delante de Él en justicia, en obediencia, en fidelidad. Y siendo que nos vemos en un mundo de tantas cosas que no se hacen honestamente, pastor, ¿qué recomendación para un creyente a fin de conservar la honestidad? El Señor nos invita para que estemos con nuestra mirada puesta en Él. El texto de la palabra del Señor, hay varios versículos que en esta enseñanza de la honestidad para con Dios nos ayudan. Entre ellos está el texto que nos dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Él es el autor y consumador de la fe.
Yo considero que la respuesta a esa pregunta es mirar a Jesús. Concentrados en Cristo podemos encontrar entonces la perfección de nuestra fe, porque Él es el consumador de nuestra fe y esa palabra es sinónimo de perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, si nosotros miramos a Jesús, vamos a encontrar un Dios hecho hombre que vivió en honestidad, en servicio, en abnegación, en entrega, compartiendo toda su vida con nosotros. Y de esa manera, siguiendo de cerca a Jesús, nosotros vamos a vivir también en la honestidad. Pastor, y en ese tópico de la vida de fe, el ejemplo de Jesús, la escritora cristiana Elena White dice que el ejemplo de Abraham se presenta como un fanal de luz que ilumina generaciones futuras. Hablemos de esa actitud de este hombre. Sí, es interesante recordar esa historia bíblica de cómo Abraham fue fiel a Dios y ante el llamado de entregar lo más querido, lo más precioso, que era su hijo Isaac, el hijo de la promesa, lo más hermoso, el tesoro más grande, yo creo que él podría tener en ese momento. Y Dios le dice que lo sacrifique. Y como él tomó la decisión de llevarlo en un camino de obediencia a la voluntad del Señor, es un ejemplo que si Abraham no hubiese cumplido, no hubiese puesto esa disposición, hoy no lo llamáramos el padre de la fe, pero demostró su fidelidad llevando a su hijo hasta el momento de levantar el cuchillo, pero confiando en el Señor proveyó de cordero como lo había prometido y pudo estar su hijo finalmente libre. No solamente Isaac quedó libre, sino también nosotros, porque ahí se cumple un paralelismo entre lo que Dios hace también con nosotros, ¿no? Nos otorga la salvación a través del Cordero, Cristo Jesús, que es una provisión de Dios para nosotros. Así que Abraham es un digno ejemplo de cómo nosotros podemos también crecer en la fe, en la confianza. Fe como confianza plena en ese Dios maravilloso. Y esa confianza plena que nos lleva a depender. Abraham dependió de Dios, confió en el Señor. Dios le ha prometido que iba a ser padre de muchedumbres. Y ahora el hijo de la promesa lo iba a sacrificar, pero Abraham demuestra que creía que aunque sacrificara a su hijo, Dios cumpliría su promesa. Y ese es un ejemplo de fe. Y en esto último que acaba de mencionar, pastor, pues dice el mismo apóstol que él creía que si lo mataba, pues Dios se lo podría devolver, resucitarlo, ¿no? Una fe tan abarcante. Pero me impresiona algo, pastor, que quisiera escuchar su concepto. Abraham tuvo varios días en que pudo haber cavilado, buscar excusas, pensar tantas cosas, pero no lo hizo. No lo hizo. Estuvo seguro del llamado de Dios, del pacto que había hecho con Dios. Y yo creo que su fe había crecido, ¿no? Porque cuando conocemos la historia de Abraham sabemos que tuvo su proceso, así como nosotros, queridos amigos, podemos tener un proceso de crecimiento en la fe. Y quiero decir que si nuestra fe ha crecido es porque hemos puesto nuestros ojos en Jesús. Si nosotros notamos que nuestra fe se ha estancado, no sé cuál sea tu experiencia, querido amigo que nos ves en este momento, si tu fe está creciendo o está estancada. La buena noticia es que si nuestra fe está estancada, tenemos la palabra del Señor que te dice, puesto los ojos en Jesús, tu fe va a crecer. Así que ante la situación de falta de fe, ¿cuál es el remedio? Buscar a Cristo, ir a Él, poner nuestros ojos en Él y de esa manera Él va a consumar la fe en nosotros, es decir, la va a perfeccionar hasta que tengamos
una fe más fuerte. Creo que no podemos decir en qué momento será perfecta, pero sí nos promete el Señor que estará en crecimiento, y eso es lo que necesitamos, que nuestra fe sea perfeccionada, sea fortalecida cada día más. ¿Cómo lo vamos a lograr? No podemos dar otra respuesta sino lo que está dicho en la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús. En Jesús. Hablemos ahora, pastor, de la declaración de fe en un mundo donde a cualquiera que le preguntemos, en su mayoría dice que cree en Dios. Santiago también dice que los demonios creen, pero va más allá, tiemblan, ¿no? Hablemos de este tema en el contexto de una declaración de fe. Muy bien. Cualquiera puede decir que tiene fe, exactamente, dice un comentario que tenemos, y que cree en Dios, incluso que cree en Jesús. Como sabemos, también los demonios creen, dice la palabra. Así es. Pero tomar ahora una decisión de ser fiel a Dios en la mayordomía, esa es una declaración de fe. Y vamos a hablar aquí, pastor, de el principio que Dios dejó en su palabra para nosotros en el contexto de la fe, de la dependencia, de la fidelidad, que es el diezmo. Es un principio bíblico maravilloso que Dios nos ha dejado en su palabra, y es una invitación para que tengamos de esa manera una relación más íntima con Dios, a través del devolverle a Él, como dice la palabra, lo que le pertenece. Y pastor, eso es una expresión de que, usted lo ha dicho muy bien, dependemos de Dios, y es un acto de confianza total en Dios. Un acto total, de confianza total, claro. Todos estamos en un mundo de necesidad, pero también recordemos, en el contexto de estos temas que hemos estado estudiando en estos meses, principio del año 2018, todo ser humano, pobre o rico, tenemos un problema: el apego a las cosas terrenales, el apego a las cosas materiales. Y es una bendición descubrir cómo el diezmo, Dios lo ha dejado como un principio que nos va a librar de ese apego a lo material, y que nos va a recordar que el dueño de todas las cosas es Dios, y que nosotros solamente somos unos administradores, y que debemos, por lo tanto, reconocerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Devolviéndole a Él lo que le pertenece. Y ahí algunos versículos importantes nos recuerdan ese deber de un hijo de Dios, como está registrado en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 42. Quiero compartir ese versículo que dice: pero hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Este es un texto del Nuevo Testamento que nos habla sobre el deber, ese principio del diezmo. Y notamos que en el tiempo de Cristo Jesús era practicaba el devolver el diezmo, pero en este momento, en este versículo, Jesús está exhortando a los oyentes acerca de que hay dos deberes: un deber para con Dios y un deber para con el prójimo, y que no podemos desconocer ninguno de los dos. Y Jesús resalta que es necesario ayudar, servir a los demás, colaborar, donar, pero que también es necesario seguir siendo fieles a Dios, dándole el primer lugar, es decir, devolviéndole el 10% de nuestros ingresos a nuestro Dios. Parece también, señor, pastor, que encontramos ahí en la Biblia, y parece no, es una realidad. El diezmo viene desde el principio, no es algo que se inventaran para los judíos ni nada. Y aparecen hombres como Jacob. Jacob, un gran hombre, un gran ejemplo también. Recordamos en Génesis capítulo 28, versículo 14 al 22, esa experiencia de Jacob cuando él hace voto con Dios, después que recuerda también a ese Dios que ayuda, a ese Dios que provee. Y él
hace ese compromiso diciendo, Señor, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Reconociendo ya en el tiempo, en aquella época de los patriarcas, que se practicaba. Esto nos hace ver que ya en esa época era reconocido el diezmo como un principio divino y como un sistema dado por Dios para entrar en relación, en fidelidad de Dios con su pueblo, o de su pueblo con Dios, ¿no? Es una relación y es un principio que se maneja entonces desde el principio de la historia bíblica, desde la época de los patriarcas. Jacob corresponde en ese voto que todo hijo de Dios debe hacer. El diezmo devolveré para ti de todo lo que me des. Está huyendo, no tiene nada, pero él sabe que hay una promesa del Señor, ¿no? Así es, está confiado en el Señor, en su soledad, está haciendo ese plan de ser fiel al Señor, aunque vengan pruebas, dificultades. Está haciendo una declaración de fe, ¿no? Como dice esta frase que titula nuestro mensaje. Pastor, ¿qué nos hace considerar como debe ser considerado y dar un diezmo honesto? Algo que nos va a ayudar es recordar lo que dice Levíticos 27:30. Podemos nosotros recordar este versículo en donde encontramos el principio que nos va a ayudar a no olvidar esta bendición que Dios nos ha dejado. El 27:30, el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, es de Jehová. Este es el punto. Reconocer que el diezmo es de Dios. Y la siguiente frase, es cosa dedicada a Jehová. Entonces, es de Dios y es consagrada para Dios. Es santo. Si nosotros recordamos la expresión, la palabra santo o santidad, hace referencia a una cosa que es dedicada exclusivamente para un uso sagrado, para Dios. Eso entonces encontramos en relación al diezmo, que es algo que ha sido dedicado para Dios. Por lo tanto, es santo, es sagrado. Y al tener nosotros en cuenta ese principio de que es algo sagrado, santo, le pertenece a Dios, nos va a ayudar a mantenernos en la honestidad, en la fidelidad de no tomar lo que no es nuestro, porque esto le pertenece a Dios. Interesante, pastor, que hay dos grandes verdades que el mundo a veces desconoce y a veces ataca también, y es que tanto el sábado como el diezmo han sido apartados y han sido santificados. Así es. Las dos instituciones divinas que podemos resaltar en este momento, así como el sábado, ¿no? El sábado entre los 7 días de la semana fue santificado, lo vemos en el principio, la declaración de Génesis, el capítulo 3. El Señor lo santificó, lo bendijo, lo apartó en medio de todos los días como un día especial, con características diferenciales. Asimismo, el Señor quiso dejarnos este punto en relación a lo terrenal, a las posesiones, a lo material, al dinero, a los frutos de la tierra, porque finalmente todo lo que nosotros vemos y tenemos son frutos de la tierra, y Dios nos dejó un elemento que nos ayuda, que nos libra del egoísmo, que nos ayuda a recordar que realmente no somos los dueños, sino que el dueño es Dios. Tanto el sábado como el diezmo nos ayuda en esta relación de reconocimiento y de apartarnos del egoísmo, del orgullo y de tantos sentimientos que nos apartan de una vida íntegra. Pastor, hablemos un momentico de algunas tendencias que suelen ocurrir, a veces de retener el diezmo o tratar de usarlo en otros usos que no son los que Dios ha indicado. Muy bien. Quisiera en este punto
recordar de la palabra del Señor una historia. Podríamos decir muchas cosas, pero quiero resaltar esta historia del libro de Nehemías. El libro de Nehemías, en el capítulo 13, es una historia que puedes leer en tu Biblia. Allí encontramos que el pueblo de Dios en ese tiempo había descuidado la adoración a Dios. El templo estaba siendo descuidado. Después de haber pasado por un llamado de Nehemías y una reconstrucción, Nehemías se aparta por un tiempo y cuando regresa encuentra que el lugar que habían dedicado para guardar los diezmos, las ofrendas del pueblo, estaba siendo habitado por un amigo del sacerdote. Y enemigo del pueblo, ¿no, pastor? Sí, Tobías. El sacerdote Eliasid emparentó con Tobías, quien se había opuesto anteriormente a la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, un opositor del pueblo de Dios, por lo tanto un opositor de Dios. Correcto. Y ahora Eliasid había emparentado con él y por ayudarlo le había dado una habitación en el templo y eran las habitaciones donde se guardaban los diezmos y las ofrendas, lo cual estaba haciendo una afrenta directa contra Dios. Y Nehemías llega, hace el llamado, les recuerda la ley, los invita para que coloquen a Dios donde debe ser puesto. Y entonces el pueblo reacciona, se limpia el templo de todas estas cosas y sobre todo despejan el lugar que había sido dedicado para los diezmos y las ofrendas. Y dice el relato bíblico que el pueblo vino y trajo nuevamente los diezmos y las ofrendas, vino el gozo, vino la bendición de Dios y se colocó a Dios donde debe ser puesto. Esta historia nos ilustra, este suceso nos ilustra que muchas veces nosotros queremos sacar excusas para no ser fieles a Dios. Buscamos atajos quizás a veces. Decimos, no, pues no voy a devolver el diezmo porque yo estoy ayudando a un familiar, quizás porque estoy dando una limosna, porque voy a hacer esta obra de caridad. Pero esta historia y otros relatos bíblicos nos ilustran claramente que no tenemos excusas para no ser fiel a Dios. El Señor Jesús dijo, es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero Dios debe estar en el lugar que le corresponde y el lugar que le corresponde es el primero. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es devolverle a Dios lo que a Él le pertenece. Y todo esto sin duda nos llevará a un revivimiento y reforma como es tan anhelado y esperado, ¿no, pastor? Sí, eso va relacionado. El revivimiento es esa nueva vida espiritual, la reforma es el cambio, la práctica y finalmente si nosotros pasamos por esos dos pasos, la honestidad ante Dios siendo fieles se va a ver en nuestra vida. No olvidemos, fijo los ojos en el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Con mucho gusto, pastor. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.